Bueno, vamos a ver qué hay de novedades ahora en esta nueva versión de SolidWorks 2016, que realmente hay unos cambios que incluso visualmente van a apreciarlos al momento de verlos. Bueno, vamos a empezar con la interfaz, que realmente hay cambios, incluso algunas cosas incluso van a ver muy diferente. Se ha actualizado, ha sido modernizada, se han cambiado iconos y texto y también se han creado soporte para altas resoluciones. Así para personas que tengan ahí monitores que tengan de alta capacidad, de incluso hasta 4K de alta resolución, va a haber una compatibilidad con ese tipo de resoluciones. Así como el esquema de colores también se ha modernizado, que ha agregado ahora tonalidades más como grisáceas, verdes, azuladas, perdón, que nos hace incluso para personas incluso daltónicas que puedan visualizarlo y no tengan ningún problema. Y también algunas herramientas como Breadcrumbs, que ahorita vamos a visualizar, que nos va a asistir y nos vamos a poder tener una optimización en nuestro diseño, disminuir los tiempos ahí de modelado. Así como optimizaciones en el manipulador, en el Feature Manager, algunas operaciones que se han creado comparados a las versiones anteriores. Ok, vamos a visualizar aquí. Como pueden ver, esta es la nueva interfaz. Como ven, ahí están las tonalidades azules y grisáceas, que nos hace incluso también una interfaz un poco más elegante. Y también, como les mencioné, para los que tengan dificultades visuales, también nos va a poder visualizar mejor. Y vamos a ver ahorita también algunas operaciones que se ha agregado. Por ejemplo, anteriormente a este tipo de error muchas veces me ha tocado que me hablan y dicen que se ha movido el menú, cómo lo puedo regresar. Bueno, si quieres evitar eso, ya hay un candado para que ya esté ahí fijo ese menú, y si posteriormente lo quieres mover, simplemente lo desbloqueas y puedes moverlo. Esta es la nueva Breadcrumbs, donde puedes disminuir la Feature Manager del lateral izquierdo y tener este menú. ¿Y cómo se activa? Simplemente oprimiendo, por ejemplo, ciertas caras, se abren todas las operaciones asociadas a esa zona. Por ejemplo, en esta cara se agregan que es un barrido, que pues, se puede manipular, o sea, todo lo que esté relacionado a ese tipo de entidad que tú vas seleccionando. Y presionando la tecla D se pone en el cursor el breadcrumbs para poder tener acceso mucho más rápido a las operaciones y editar de una forma más sencilla y rápida las operaciones de nuestras características que tenemos previamente seleccionadas. Y como pueden ver, el botón de aceptar la operación también se pone en el cursor, así evitas el tiempo de ir al lado superior y el derecho de aceptar la operación o cancelarla. Ahora en SolidWorks 2016, de una forma fácil y rápida, se pone en el cursor. Y aquí pueden ver la novedad en la triada. Ahora tiene una forma, un aspecto más visual, más fácil de acceder para manipular aquí las vistas. Como pueden ver, en SolidWorks 2016 toma en cuenta cada una de las opiniones que hacen sus usuarios. Por ejemplo, aquí vamos a hacer una nueva optimización en la versión de SolidWorks 2016, que es cuando seleccionas una operación, por ejemplo en este ensamble, automáticamente se hace una transparencia para poder tener una manipulación más fácil y a reparar este ensamble. Como pueden ver, como una forma muy sencilla y rápida, con acceso al cursor más rápido de todas las operaciones necesarias, podemos optimizar y crear más rápidamente nuestros diseños. Como pueden ver, estas mejoras se han agregado en 2016, así como esta operación de padre e hijo. Anteriormente nomás podíamos ver las operaciones relacionadas anteriormente, pero ahora también las futuras, las hijo, las child. Ya que sea que las queramos ver o no, también podemos tener esa decisión de ver nada más de las operaciones padre o las operaciones hijos, o ambas o ninguna. Y también tenemos aquí la nueva se ha creado esta mejora en el menú de la caja de selecciones, que automáticamente se despliega todas, o que como anteriormente se hacía por medio de una barra para poder seleccionarla y hacer la decisión de ustedes. Estas son las novedades que podemos ver en la versión del 2016. Como pueden ver, estos cambios
son muy relevantes. Por ejemplo, la gama de colores, la interfaz realmente siempre había estado muy en las tonalidades muy similares en las versiones anteriores. Ya con este cambio se ha hecho mucho más elegante la interfaz en SolidWorks 2016. Vamos a seguir con un siguiente paso en el croquisado. Se ha creado la capacidad de ocultar cotas, modificar las cotas existentes como anteriormente ya conocían los cambios el 3D Instant. Ahora se ha agregado una versión en 2D para poder hacerlo mucho más rápido. Así como la manipulación de entidades de croquis también se ha mejorado, así como las herramientas de sección y la modificación de las características del asistente para taladro. Aquí vamos a ver qué es las novedades que se ha hecho en Sketching, en el croquisado. Ok, vamos a comenzar aquí con modificar este sketch. Por ejemplo, ya tenemos un acceso muy rápido al punto medio de la línea. Así simplemente pasando cursor podemos seleccionar el punto medio y a poder hacer una relación mucho más rápida. Y como podemos ver aquí tenemos ahora un acceso rápido para las cotas de las distancias. Y también se ha agregado uno donde simplemente seleccionando podemos crear la cota que sea requerida. Simplemente con las dos entidades seleccionadas haces clic derecho y ya te dice cuál es la tipo de cota que se necesita en estas áreas. Como pueden ver, selecciono dos líneas, me dice que es una distancia lineal y se ajusta automáticamente. Y esta es la novedad de Instant 2D. Como pueden ver, como siempre se ha hecho, simplemente modificas la cota y se actualiza. Pero ahora simplemente arrastrando, como pueden ver aquí, simplemente arrastras y se actualiza la cota. O sea, muy similar como el que ya teníamos en 3D, en Instant 3D, ahora se ha creado en la versión 2D. Ahora una mejora en la creación de un offset. Aquí simplemente seleccionas la distancia y ya tenemos una dirección inversa, algo muy sencillo, pero también te quita mucho tiempo de modelado. Así ya nomás tienes que estar enfocado en el diseño, ya no tanto aquí en el software en sí. Ya nomás te vas a enfocar en diseñar tus ideas. Ahora, otra mejora que se ha creado es que al momento de modificar una zona puedes arrastrar las relaciones muy fácilmente y así no perderlas. Como pueden ver, simplemente arrastro la identidad, la pongo en el punto medio y ya no tengo que borrar y poner una nueva referencia para que esté totalmente definido. Y ahora con las posiciones podemos usar la herramienta que ya teníamos anteriormente de seccionar, por ejemplo, un patrón circular, pero ahora se ha creado para hacer uno más simple cada cambio que vayas a hacer. Por ejemplo, aquí vamos a hacer ciertos números de taladrados, simplemente ajusto aquí los puntos. Y como ya tengo cierto patrón definido, simplemente elimino uno y se desplazan las demás para que estén equidistanciadas entre una y otra. Como pueden ver, estas son de las mejoras dentro del croquisado en SolidWorks 2016. Ok, bueno, aquí tenemos otra nueva operación dentro del croquisado. Aquí podemos ver cómo puedo hacer ahora convertir entidades, seleccionando toda la cara y diciendo qué curvas cerradas o cadenas cerradas dentro de esa cara quiero que se reflejen en mi convertida identidad. Simplemente digo en mi caja de selección de todas cuáles son las que quiero que sí se hagan y ya la despliega. Ya puedo hacer, por ejemplo, en esta pieza un tipo de empaque de esta pieza haciendo una copia de la cara. Y también aquí puedo modificar de una forma muy simple y sencilla el tipo de taladrado que voy a hacer y se refleja instantáneamente. Y simplemente aquí lo puedo reflejar en la siguiente. Simplemente selecciono y aquí ya le puedo decir que se puede aplicar a los dos agujeros de una sola vez. Ok, vamos a continuar con los siguientes pasos. Bueno, la siguiente novedad. Como quieras, somos bastantes. Ahorita, si no tuve la oportunidad de ir a nuestros lanzamientos, aquí nos vamos a mostrar algunas. En posteriores webinars vamos a ver un poco más de los multiproductos y las novedades que hubo en ellos. En el siguiente punto vamos a ir hacia piezas y operaciones.
Recuerden tomar ahí nota para posteriormente ir respondiendo en la caja de preguntas al final de la presentación. Ok, vamos a continuar con piezas y operaciones. Vamos a ver la nueva característica de rosca. Es una operación que muchos habían pedido, que antes tomaba mucho tiempo generar un roscado, generar un croquis, una revolución. Muchos, como habían pedido este tipo de operación, se ha agregado en esta versión 2016. Y pues vamos a verlo de una vez para que la puedan visualizar. Bueno, digamos que tenemos esta pieza. Anteriormente pues ya les mencionaba que tenemos que crear un croquis, un perfil. Bueno, ahora tenemos una operación en la que por simples pasos simplemente dices, voy a hacer cierto tipo de roscado, le digo desde dónde va a iniciar y hasta dónde se va a poder extender ese roscado. Ya una vez que tenía mi previamente seleccionado el estándar del roscado, le digo hasta dónde se va a crear un tipo offset y como pueden ver muy fácilmente nos queda nuestro roscado realmente muy fácil con unos cuantos clics. Incluso si no quieres un estándar, tú lo puedes hacer uno personalizado y crear aquí un roscado que se adapte a tus necesidades, incluso helicoidales o lo que tú vayas a requerir. Y muy fácilmente lo puedes manipular, simplemente cambias aquí la distancia y el roscado se va a respetar y se va a extender al igual que tu pieza. Ahora, en roscado también tiene lo inverso. Por ejemplo, aquí en vez de crear un roscado, vamos a hacer los mismos pasos, pero en vez de un roscado vamos a hacer un sinfín, o sea, va a ser una extrusión de ese perfil. Simplemente digo hasta dónde se va a extender, el número de unidades, y que en vez de cortar, extruya, le agrego un offset, la hago aceptar y así de una forma muy sencilla puedo crear mi croquis. Ahí pueden ver mi sinfín. Como pueden ver, de una forma muy fácil y rápida, en SolidWorks 2016 se va enfocando cada vez más, como siempre lo ha hecho, en que nos enfoquemos más en nuestros diseños y ya no tengamos tanta complicación con el software. Ahora vamos a ver las novedades en los ensambles. Vamos a ver cómo se puede copiar y pegar varios componentes, insertar componentes seleccionando configuraciones y algunas otras mejoras, así como poder depurar operaciones que no son necesarias y algunas mejoras en el toolbox dentro del área de ensambles. Bueno, aquí vamos a ver la primera, que es de centro a centro de la pieza, de las áreas centrales, que se haga ese tipo de mate. Es la novedad que se ha creado en esta versión 2016. Y ahora podemos hacer entre varias caras, poder buscar el centro. Simplemente busco varias caras y que se haga una simetría entre todas las que yo tenga seleccionado. Y como puedo ver, aquí tengo mi ensamble realmente simétrico entre todas las caras que había previamente seleccionado. Muy bien, como pueden ver, incluso en la parte superior derecha también breadcrumbs se agregan en esta opción de ensambles. Y también digamos que anteriormente si teníamos muchas complicaciones al momento de hacer un cambio en el mate, se marcaban ciertos errores. Ahora vamos a ver cómo se pueden reparar muy fácilmente cada una de estas operaciones. Por ejemplo, aquí tengo una nueva operación de seleccionar idéntico. Por ejemplo, aquí tengo estas tres manivelas o manijas ahí que ajustan nuestro ensamble. Si uno se modificó, pues lo demás también se debe haber habido algún cambio y por eso nos está creando ciertos conflictos. Bueno, lo que hago aquí es cambiar una pieza y que todos los mates que se repararon se reflejen también en las otras piezas similares. Y así ya podemos tener un ensamble sin ningún tipo de error. Ahora las novedades aquí en la versión 2016 de SolidWorks es crear nuevamente los grupos fijos para poder hacer una manipulación en ensambles grandes sin tener que crearlos. Son tipo mates temporales para poder manipular. Así con un clic derecho es la novedad aquí en SolidWorks 2016 de tener acceso a eso. Simplemente un clic derecho y le digo cuáles quiero tener momentáneamente fijas para poder manipularlo de una forma más fácil y sencilla. Y ahora con el control C y control V, copiar pegar de Microsoft, podemos hacer lo mismo ahora con subensambles o ensambles completos y así puede hacer el trabajo de ensamblado y replicación de piezas rápidamente. Bueno, vamos a ver aquí otro nuevo ensamble y vamos a ver las novedades de SolidWorks 2016.
Ahora tenemos un acceso más rápido a las configuraciones de nuestras piezas, y también podemos ver aquí la transparencia de cómo podemos insertarlas para no estar obstruidos. Como pueden ver, esta novedad, simplemente después del primer clic se hace un tipo de transparencia en la zona para poder hacer los mates mucho más fáciles y rápidos. Por ejemplo, aquí selecciono mi pieza, digo dónde la voy a colocar, y se hace una transparencia y ya la ajusto automáticamente, y ya tengo así ninguna pieza ahí flotando ni perdida. Y se ha agregado una nueva ventana para tener incluso una manipulación aún más sencilla de nuestros ensambles. Así, en una ventana aparte tengo mi subensamble, y en la parte izquierda tengo todavía el ensamble principal, que se hace la transparencia de mi pieza, y así ya no me estorbo a la vista y puedo generar mates mucho más rápido. Como pueden ver, la manipulación aquí realmente es muy fácil en la versión 2016, que se ha optimizado para tener una mejor experiencia en el diseño. Ok, vamos a continuar ahora en la zona de dibujos y detalles. Se ha creado nota de bandera para tener una mejor representación más fácil de nuestros dibujos, que anteriormente eran manuales. Ahora se pueden hacer unas fronteras específicas para las banderas, y así como navegar directamente en los ensamblajes. Bueno, ahorita van a hacer ahorita 10 puntos. Ahorita vamos a ir, apenas vamos en el 5. Vamos a ver la otra mitad. Ahorita están enfocados casi todo en la interfaz de SolidWorks. Ahorita vamos a ver un entry o un poquito más en otros multiproductos, pero eso es un poco más adelante. Vamos a continuar todavía con el área de dibujos. Bueno, aquí tenemos las mejoras que se han creado en dibujos para SolidWorks 2016. Por ejemplo, si queremos modificar algunas de las anotaciones, ahora tenemos un control mucho más sencillo en cuanto a lo que queramos modificar. Simplemente le digo, en este 2, le digo qué tipo de anotación. Por ejemplo, aquí que sea con un triángulo ahí rodeándolo. Simplemente selecciono dónde está la operación y se ajusta automáticamente en la área del dibujo. Ya sea que lo queramos tener ahí tenemos nuestro vínculo donde está relacionado. Y si queremos cambiar el tipo de presentación, por ejemplo aquí, modificándolo en nuestra lista, se actualiza en el área del dibujo. Y ahora tenemos aquí este tipo, el de banderas, donde simplemente podemos arrastrar y mover nuestras banderas, incluso arrastrarlas, y automáticamente se alinean. Y la podemos arrastrar entre ellos, o decirlo que se ordenen alfabéticamente, o como nosotros vamos a requerir, manualmente, o que se alineen automático. Y también aquí podemos tener un vínculo en las anotaciones. Simplemente aquí le digo cuál componente va a ser el de la vista, y aquí lo selecciono y le agrego ahí sus características y le doy a aceptar, y se agrega de una forma realmente muy sencilla. Y también tenemos en la versión 2016 de SolidWorks esta de hacer la escala mucho más fácil. Ahora está en la barra de status, simplemente lo modifico la escala y todo se hace al instante. Y otro pequeño mejora es de que si haces un clic en el aire, en el espacio, ya no tienes ningún error, y así evitas frustraciones y puedes hacer selecciones mucho más sencillas. Y también otra pequeña modificación donde puedes modificar las notas aquí de la corte de sección y moverlos donde tú lo vayas a querer. Ahora sí ya tienes esa libertad de modificarlo. Y también se han mejorado en el área de la hoja de diseño, donde puedes aquí modificar nuestra tabla, cómo está diseñado, donde puedes seleccionar por columnas y las filas, realmente mucho más sencillo. Las puedes editar y las puedes incluso hasta arrastrar con drag and drop cada una de las zonas de las anotaciones del grind, donde se pueden visualizar. Y aquí lo puedes ver que puedes incluso arrastrar, no hay ningún problema, y le puedes ajustar según tus especificaciones de los dibujos. Aquí puedes incluso el tamaño de la letra, del bordeado, cómo vas a diseñarlo, y ya lo puedes salvar y ya vas a tenerlo tu plantilla para poner tus dibujos según lo que requiere tu empresa. Y aquí el área de marginado de máscara es para que no borre todo lo que esté en esa zona, y así no te pueda bloquear nada. Por ejemplo, nomás quieres de ciertas áreas que se ponga
el número de fila y columna, y eso es lo que se va a quedar. Y en la otra esquina que tú dejaste ese margen se va a poner la información que tú requieras, o si no quieres nada. Ok, aquí se han optimizado para calcular el número de gráficos y cómo se despliega para obtener una visualización más rápida de esos parámetros. Esos son algunos cambios, algunos muy relevantes, algunos aunque parezcan pequeños, pero realmente sí son muy necesarios. Bueno, ahora vamos a salir un poco del área de diseño. Ahora vamos a ver otras horas que envuelven todo que está relacionado al mismo diseño, pero ya serían complementos. Por ejemplo, costing es muy necesario, por ejemplo, para tener el costo de lo que estás diseñando. Y esta herramienta SolidWorks te evita que tú estés haciendo cálculos manualmente, por ejemplo, una tabla Excel aquí, o alguien, incluso una persona dedicada a eso. Incluso puedes evitar esto simplemente tú diseñando, y con estas herramientas se te va a dar el costeo de la construcción de las piezas. Vamos a ver aquí en SolidWorks Costing 2016 las novedades que se han agregado. Pues vamos a ver incluso la capacidad de una tipo nesteo básico para el área de sheet metal, y también novedades en el área de sheet metal para poder hacer el costeo en base en hojas, así como un costeo basado en reglas para tener fórmulas y fórmulas sencillas de crear el costo de ciertas piezas. Así como el costo asociado en Toolbox, también ya se agrega el costo, por ejemplo, de toda la tornillería que se va a utilizar. También se ha creado aquí esa mejora en la versión 2016 de la versión de SolidWorks. Por ejemplo, vamos a ver aquí las novedades dentro de costing en el área de chapa metálica. Anteriormente nada más se decía por el peso, que a lo mejor no era realmente muy bueno eso, pero a lo mejor en unas áreas sí se podía agregar, pero tal vez la forma más justa de hacer un costeo de chapa metálica es por el medio de la hoja. Por ejemplo, en la versión de SolidWorks de Costing 2016 tenemos el costeo por el hoja. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra chapa metálica. Lo que vamos a hacer es desplegarla y ver qué tamaño es la hoja en la que se puede desarrollar nuestra pieza. Ya teniendo esa información, lo que podemos hacer ahora es buscar dentro del área comercial qué tipo de hojas madres, el blanks, hay para poder hacer estas piezas. Digamos que quiero un estimado de 32 piezas. Bueno, puedo comprar dos hojas de cierto tamaño que abarquen todas esas piezas, o comprar una sola que incluso puede haber algo de excedente, pero puede incluso que vaya a ser más beneficioso comprar por una hoja grande o que tenga algo de sobrantes, pero vaya a salir algo más económico que comprar dos, como aquí podemos visualizarlo. Digamos que en vez de una hoja de 1x2 quiero uno de 1,5x3. Digo que voy a tener suficiente, incluso va a haber algo de excedente, pero como pueden ver me cambió a verde. Y aquí podemos ver este nesteo básico, donde pueden ver cómo está desplegado todas las que voy a utilizar, e incluso el sobrante, pero va a salir más económico que comprar dos hojas para el chapa metálica. Y aquí ya simplemente digo de qué tipo de material y el espesor del que va a ser, y así puedo tener un costeo según el tipo de material y el espesor de esa hoja para generar mi chapa metálica. Bueno, estas son las mejoras de SolidWorks dentro del área de chapa metálica. Ahora vamos a ver dentro del área de maquinado. Por ejemplo, digamos que quiero modificar o crear este barreno. Bueno, le digo que quiero un taladrado, pero aquí me dice que tú no dispones de un taladro de esas dimensiones. Bueno, en SolidWorks Costing 2016 me dice que tengo la opción de cambiarlo a que sea fresado, que en vez de que sea un simple taladrado, va a decir no vas a necesitar hacer el fresado, y se va a actualizar el precio de eso. Ahora lo que vamos a hacer es teniendo aquí el stock, como hacer máquina tenemos que tener algo de sobrante para poder hacer una sujeción, para poder maquinarlo. Al momento de arrastrar se va actualizando y también agregando el material, el precio que va a tener el tocho para hacer el maquinado de esta pieza. Y también vamos a ver las novedades de reglas. Esta opción te dice que si se cumplen ciertas reglas va a hacerse ciertas acciones. Por ejemplo, cambiar de de taladrado a fresado, vas a hacer cambios de costos. Aquí podemos ver cómo, seleccionando cada una de las operaciones, podemos disponer de cuánto va a costar cada operación, y si va a ser de un tipo de material también cuánto va a costar ese tipo de material.
Aquí podemos ver en la sección de reglas de si tenemos talada los más grandes que a 20 milímetros se va a cambiar a fresado a 1000, o si tenemos otro tipo de material se van a hacer otras condiciones y se va a actualizar el precio que va a tener la creación de esa parte. Aquí simplemente creamos una nueva regla, le decimos si se va a hacer algo, qué, o entonces qué se va a hacer, if o then, y luego le decimos qué tipo de regla se va a crear si no cumple ciertas reglas para crear ese tipo de pieza. Bueno, aquí simplemente salvamos y ya tenemos aquí nuestro costeo. Ahora ya lo tenemos en nuestro ensamble. Ahora tenemos la novedad en la versión 2016 de que aquí nos identifica cuáles partes falta por hacer el costeo y abajo las que ya están definidas. Ahora le digo simplemente que me corra el costeo de las otras dos piezas y ya tengo el precio total de todo el ensamble completo. Y también en SolidWorks 2016 agrega las partes de Toolbox, o sea, toda la tornillería y todas las herramientas o piezas para ensamblar estas piezas necesarias se van a crear y se va también a agregar al presupuesto de la creación de este ensamble. Y aquí podemos ver el costo por cada pieza o también ya el total totalmente definido. Simplemente lo que podemos hacer ya con esta información es automáticamente hacer un reporte con toda esta información y así evitamos tener que ir a otro software, por ejemplo un Excel, y tipear o hacer un clic de todo esto, hacer las reglas. O sea, sí nos ahorra realmente mucho tiempo hacer este tipo de costeo con SolidWorks Costing. Que como pueden ver, realmente es muy fácil de manejar, simplemente cumples todas las reglas y ya te hace todo el costeo. Ok. Ahora vamos a ver SolidWorks Simulation. Vamos a ver las nuevas herramientas que se han creado en esta versión. Vamos a ver algo de movimiento y algunas optimizaciones en la malla, así como la capacidad de hacer un seccionado en las mallas sólidas que anteriormente no se había hecho, nada más visualizadas en la superficie. Ahora vamos a ver la novedad en el corto de sección de las mallas cuando haces un estudio de análisis de elemento finito, así como un nuevo tipo de mallado que se optimiza aún más en SolidWorks Simulation 2016 para crear unos análisis mucho más precisos de nuestras piezas. Bueno, vamos a ver las novedades en SolidWorks Simulation 2016. Por ejemplo, aquí vamos a hacer un análisis intermitente de movimiento. Aquí vamos a ver qué tanto va a ser el desgaste o movimiento de una pieza. Aquí simplemente le ponemos la regla de cuáles van a estar fijas. Y ahora vamos a hacerle por tiempos, porque va a ser un movimiento. Vamos a decir cuánto tiempo va a estar la pieza esta pequeña. Va a estar insertada dentro del slot de la parte mayor, de la parte derecha. El tiempo que va a estar fijo ahí y cuándo se va a regresar. Y aquí podemos ver el estudio, simplemente agregando los tiempos. Y a ver cómo va a ser el comportamiento de esta pieza, si está bien diseñada o si necesita hacer algún cambio, alguna modificación. Ya una vez hecho las reglas, se corre el estudio y vamos a ver aquí cómo es el comportamiento de la pieza. Simplemente la vamos a reproducir. Ahí podemos ver cómo se replica, se deja ahí, se mantiene un momento y luego se libera y vemos ahí también el comportamiento y simplemente repetimos y podemos ver un análisis intermitente ahí del comportamiento de nuestras piezas. Ahora, dentro del área de sólidos, la novedad que se ha creado es poder hacer un mallado más optimizado, que está actualizado aquí en la versión 2016, para tener unos análisis de elementos finitos mucho más definidos. Por ejemplo, aquí podemos ver el área de polígonos en esas zonas que necesito mucha más información, algo más preciso. Y la versión 2016 agregó esta vista de sección en mallas sólidas. Así ya puedo ver internamente y ver si está realmente bien definido las zonas que requiero un estudio más complejo. Y así puedo ver la información más precisa. Bueno, aquí ya podemos ver resultados. Y también la sección se puede ver también en los resultados.
Ya aquí podemos ver las visualizaciones de si queremos ver ahí los bordes o no, o si no, simplemente un mapa de colores sin nada de obstrucción de la zona interna de nuestra pieza. Ahí podemos ver internamente cómo está el comportamiento o el estrés interno de nuestra pieza. Que como pueden ver, sí son novedades muy buenas en esta versión de SolidWorks Simulation 2016. Bueno, otro de los problemas que anteriormente podía haber era cuando teníamos un análisis, un ensamble grande y nos decía, marcaba este error de que había zonas que estaban sin fijar y a lo mejor era muy complicado buscar entre tantas piezas qué es lo que no estaba o tenía un buen contacto. Bueno, en la versión de SolidWorks 2016 tenemos una herramienta que nos calcula y nos visualiza cuáles son las piezas que están sueltas o que están libres. Incluso nos da un listado y nos dice pieza por pieza qué grado de libertad tiene en este momento esa pieza. A lo mejor en esta pieza, como va a ser de... Bueno, aquí le podemos visualizar qué grado de libertad tiene cada una de nuestras piezas. Esto puede ser debido a que van a necesitar soldadura y por eso a lo mejor ninguna de estas piezas en sí tiene una fijación ahí. Bueno, ahora tenemos una opción, el que dice que extendiendo tantos milímetros de nuestra pieza, por ejemplo aquí, porque no está agregado a la soldadura, que respete 100 milímetros y que se fije si está, por ejemplo aquí unos 2 milímetros entre piezas, que las una, aunque no estén unidas visualmente, porque va a estar puntualmente soldadas. Ya teniéndolas fijas, ahora sí podemos hacer nuestros estudios sin ningún problema y ya podemos ver el análisis del comportamiento. Aquí ya nada más vemos los resultados. Como pueden ver, es una opción realmente muy buena de SolidWorks Simulation 2016 para hacer unos análisis mucho más rápidos y sencillos. Ahora vamos a entrar otra vez un poco más en los multiproductos. No sé si alguien conozca también ya SolidWorks Electrical. Ya SolidWorks no nomás está enfocado en el diseño CAD, que fue la base. Ahora realmente se ha ampliado para tener poder cubrir todas las necesidades en nuestra empresa. Incluso si son una empresa que tienen área de diseño eléctrico, la opción de SolidWorks realmente es muy buena, muy fácil de manejar y tiene incluso integración con el software CAD, que en futuros webinars vamos a hablar un poco más a fondo. Ahorita vamos a ver nada más las novedades en la versión 2016. Las opciones o las mejoras que se han hecho es dentro de la interfaz, edición directa a los objetos por un menú derecho que hace un acceso más rápido para manipular las opciones. Un administrador de fórmulas mucho más accesible, más fácil de modificar para tener ahí fórmulas de ecuaciones mucho más rápidas. Así como el administrador de permisos para tener un control más rápido y más fácil de nuestros proyectos, así para tener un control y que unas personas ajenas a ella lo puedan modificar. Y también se ha agregado un indicador nodal para tener así un acceso visual mucho más rápido de nuestros circuitos, así tener una visión de cómo van las corrientes. Tal vez para muchos de ustedes que a lo mejor están más del área mecánica, pero puede ser que algunos estén dentro del diseño eléctrico o dentro de su empresa tengan esta necesidad y les pueden recomendar o para invitarlos en la sesión especializada de SolidWorks Electrical. Ahorita no vamos a ver las novedades. Si tienen curiosidad se pueden meter a nuestro webinar que va a haber de Electrical y ver un poco más a fondo de él. Ok, vamos a continuar y ya voy a explicar todos estos nuevos puntos ya dentro del área del entorno. Por ejemplo, esta es SolidWorks Electrical. Como pueden ver, incluso es standalone, no es necesario tener SolidWorks, este corre totalmente independiente. La novedad que hemos tenido en SolidWorks Electrical 2016 es la barra que tenemos en el lado derecho. ¿Para qué nos va a servir? Es para tener un control y un acceso mucho más rápido de edición de nuestros documentos, folders, libros, de todo el proyecto en sí. Así simplemente podemos seleccionar y en esta área de propiedades podemos modificar. Por ejemplo, si selecciono un dibujo, le puedo modificar dónde es la ubicación,
qué función tiene ese dibujo, si es para de poder, de control, o qué tipo de dibujo viene siendo. O también hacer aquí un cambio rápido en nuestra simbología, nuestros componentes. Simplemente los selecciono y ya puedo ir directamente al lado derecho a modificar esos componentes, o ese cableado, o ese alambre, o sea, todo. Realmente lo que quiere evitar SolidWorks Electrical es tener menús, muchos menús, tener que ir a varios menús y modificar, y incluso puede ser un poco más laborioso. Con este nuevo menú del lado derecho tenemos un acceso más rápido y sencillo. Ok, vamos a ver qué novedades hay ahora en SolidWorks 2016. Bueno, también lo que se ha agregado es el administrador de fórmulas. Por ejemplo, si quiero modificar aquí una fórmula de equipotencialidad, simplemente me voy a este nuevo administrador de fórmulas y puedo editar o crear una nueva fórmula realmente muy fácil, ya sea para una fórmula de equipotencialidad, para nomenclaturas o cambios o componentes eléctricos. Aquí pueden ver, simplemente selecciono qué tipo de cambios voy a requerir, los modifico y se va agregando a mi fórmula en la parte inferior. Ok, pueden ver aquí, simplemente cierro. Y no nomás puede ser para este proyecto, incluso lo puedo salvar y poder utilizar esta fórmula en futuros proyectos si es necesario, porque a lo mejor es algo que voy a requerir continuamente. Simplemente lo salvo y lo voy a poder utilizar en otro proyecto. Por ejemplo, aquí voy a salvarlo, salvo esta fórmula, le pongo un nombre para tenerlo identificado y ya lo tendré ahí en mi base de datos para poder utilizarlo. Otro punto es que como SolidWorks Electrical es colaborativo, incluso varios usuarios pueden estar trabajando a la vez. Incluso te dice que uno está haciendo ese cambio en una hoja y el otro vamos a hacer modificación en otra. Y hay muchos puntos muy beneficiosos en lo colaborativo que tiene SolidWorks Electrical. Incluso con el diseño mecánico. En el futuro webinar vamos a ver cómo tiene esa integración, en esa bidireccionalidad entre lo eléctrico y lo mecánico. Bueno, aquí en SolidWorks Electrical 2016 también se ha mejorado la administración de los permisos. Esto es para asignar que ciertos dibujos o libros o carpetas solo ciertas personas pueden modificarlos. Por ejemplo, que le digo quién no lo puede modificar este libro, le digo qué usuario del grupo no lo puede modificar y quién sí. Digamos que ya tengo esta restricción aquí. Digamos que ahora esa persona quiere hacer algún cambio. Digamos, quiere agregar algún nuevo folder, alguna nueva carpeta. Aquí dice que no tiene los permisos. Y así ya no podría ciertas personas cambiar nuestro proyecto. Pero en otro que lo tengamos libre, ahí se podría generar información nueva. Ahora, dentro del área del diseño eléctrico se han creado una nueva visualización para los nodos, donde se hace la unión entre varias líneas de cableados. Esta nueva opción lo que nos hace es visualizarlo con una cierta inclinación para ver el comportamiento. Aquí simplemente lo voy a activar y ahí podemos ver con un cierto ángulo cómo están los nodos entre varias uniones de los cables. Y también poder visualizar cómo va el comportamiento de la corriente, cómo se movilizaría. Por ejemplo, ahí podemos ver esa pequeña inclinación que se agrega, es la actualización que se ha agregado en SolidWorks Electrical 2016. Ahí puedo ver, simplemente puedo hacer cambios muy sencillos. Ahí le puedo cambiar el orden del cableado, el donde se va a ir el cambio del destino del cable y simplemente lo agrego, ya sea si quiero cambiar uno u otro lado o visualizarlo como era, simplemente con líneas rectas. Ya sea es decisión del usuario o de la empresa qué tipo de visualización requiere en sus nodos. Bueno, ahora vamos a ver qué hay dentro del área eléctrico, pero ahora del entorno CAD. Bueno, vamos a ver aquí un ensamble. Ahora vamos a ver que en Circuit Board ya tenemos unas mejoras dentro del área de los PCBs, en la cual puedes crear
plantillas o layers de cómo va a estar ahí, por ejemplo, las venas aquí de la tableta, que generaría como una nueva capa, por así decirlo, y ahí tendríamos el sendero de las comunicaciones entre nuestras piezas. Y también en lo que tenemos aquí beneficio de CircuitWorks es de que haga más colaboración con el diseño eléctrico, y así poder saber bien la distribución de los componentes y así no estar haciendo revisiones a cada momento, que simplemente hacemos esa bidireccionalidad y ya tenemos ahí la distribución de los componentes eléctricos, y así ya podemos disminuir tiempos en estar midiendo o ver cómo se va a ajustar mejor nuestros componentes en nuestras PCBs. Bueno, ahora vamos a ir a SolidWorks PDM. No sé si algunos de ustedes conozcan esta herramienta, pero también vamos a hablar un poco de él, y futuros webinars vamos a hablar específicamente de PDM. Bueno, ¿qué novedades hay en SolidWorks PDM 2016? Bueno, la novedad que tenemos ahora es de que se ha integrado SolidWorks PDM estándar. Esta herramienta va a ir sustituyendo poco a poco a SolidWorks Workgroup, que es para gestionar nuestros documentos. Eso es de lo que se basa nuestra herramienta PDM, gestionar toda nuestra información para tener así un control mucho más fácil de toda la información que creamos día a día. Y así incluso ya cuando tenemos mucha información, al principio pues sí se puede manejar si tenemos pocos datos, pero cada vez se van agregando más y más componentes, y ya se hace un poco más complicado buscar o compartir información. Bueno, vamos a ver de qué se va a tratar o de qué se trata SolidWorks PDM. Bueno, esta es SolidWorks PDM, que viene siendo una carpeta que tenemos asegurada. Como pueden ver, es un entorno como de Windows Explorer, básicamente viene siendo lo mismo, pero tenemos ciertas herramientas que nos ayudan a poder controlar nuestra información. Por ejemplo, aquí arrastramos información a nuestro baúl, ya que está internamente, podemos asegurarlo haciendo un check-in en el cual podemos ver toda la información y ver incluso si hay errores, si a algún ensamble le faltan piezas o algún otro dato. Aquí lo registro y ya lo tengo asegurado, y todos los que están dentro de este sistema van a poder visualizar esta información. En la parte superior tenemos como si fuera Explorer, y en la parte inferior tenemos ciertas pestañas. Por ejemplo, en la primera podemos ver un preview de nuestra información. En la Data Card tenemos los detalles de nuestra pieza, el material, configuraciones. También tenemos acceso rápido a la lista de materiales. Podemos ver qué es lo que contiene, por ejemplo, aquí el ensamble, o dónde está utilizado. Por ejemplo, si seleccionamos una pieza, podemos ver en qué ensamble está utilizado, y para ver si lo modificamos va a reflejarse en algún ensamble o en alguna otra pieza. Como podemos ver, aquí está vinculado a un ensamble y a unos dibujos. Aquí directamente puedo abrirlo, nuestro ensamble, y aquí le digo qué piezas de las que tengo palomeadas voy a modificar. Las demás van a quedar exactamente igual, simplemente con las que hice el check-in, perdón, aquí el checkout, para poder modificarlo, son las que van a ser afectadas por los cambios que yo haga. Por ejemplo, aquí se van a cambiar los barrenos, voy a abrir el dibujo, ve que se modifica, simplemente lo salvo para tener ese cambio registrado, y también se visualiza en el ensamble. Y todos los demás que quieran verlo nada más van a poder visualizarlo, porque yo tengo nada más los permisos para modificarlo. Hasta que lo regrese a la carpeta, al baúl, alguien más que tenga derechos va a poder modificarlo. Por ejemplo, aquí lo voy a registrar, le voy a decir qué cambios se han hecho para que todos puedan tener esa nota de quién lo hizo, cuándo y qué hizo. Y así tener un how now se hizo las cosas. Por ejemplo, incluso tengo un acceso muy rápido para ir a una versión anterior. Digamos, si hice un cambio y no me gustó, puedo irme a una versión anterior realmente muy fácil. Con un solo clic hago hacia qué versión quiero ir, y se regresa. O si
lo quiero en la más actual, simplemente doy en la actual y tengo un control mucho más rápido de nuestra información. Ahora se ha creado también una nueva opción en la que puedo hacer cambios en las revisiones mucho más fáciles. Por ejemplo, que un manager que ha agregado una pieza y no está en la revisión más actual, puede revisar si realmente se ha hecho y nada más haces un clic derecho y le cambia la revisión. Como pueden ver, las herramientas de PM realmente son muchas. Y también esta es la versión professional. La versión estándar está un poco más limitado, pero es un entry para que puedan asimilarse. Ya si quieren actualizarse a esta versión más profesional, realmente es muy sencillo hacer el cambio y no tienes que hacer muchos cambios en lo que ya tengas en tu administración. Por ejemplo, aquí ahora tenemos esta nueva mejora en la que podemos cambiar las columnas, ya sea por nombre de configuración, revisión, quién lo registró, el nombre y muchos otros procedimientos. Ok, y también lo que se ha actualizado es la visualización previa, donde podemos acercarnos y podemos visualizarlo y hacer esta ventanita de preview un poco más grande para poder visualizarlo un poco mejor. Bueno, estas son las novedades en la versión de 2016. Como pueden ver, esa corre totalmente standalone, pero también tiene integración con el software CAD para tener un acceso directo. Y las novedades que tenemos en el plugin dentro del SolidWorks 2016 es que puedes visualizar o no si se está editando algún otro cambio en la simbología de PDM integrada en la versión 2016. Bueno, el último punto que vamos a ver las novedades de 2016 es el Made Controller. Como pueden ver, ahorita nomás fueron 10 puntos y fue bastante información. Realmente SolidWorks hizo muchos cambios, pero aquí nomás hicimos algunos de los más relevantes. En posteriores webinars hablaremos un poco más en cada uno específicamente. Bueno, dentro del Made Controller es para cuando tenemos ensambles con muchos grados de libertad, cómo pueden manejarlos mucho más fáciles. Bueno, vamos a visualizar, por ejemplo, aquí este brazo robótico que tenemos realmente muchos grados de libertad. Y digamos que quiero ver o representar el movimiento que yo quiero de este ensamble. Y para hacer eso tenemos esta opción que se llama Made Controller. Es para poder tener registrando, es como si fuera un tipo, si fuera una grabación de stop motion de nuestro ensamble. Y es básicamente como la manipulación como si fuera un tipo videojuego. Realmente es muy fácil de manejar. Por ejemplo, aquí podemos agregar grupos de subensambles en lo que podemos denominarlo por el brazo, las pinzas, el tronco principal y tener ciertos grupos ya asignados. Lo que voy a hacer es, se hace ciertos movimientos y se graban como posiciones. Por ejemplo, aquí tengo todas las posiciones, por ejemplo, la home, la 0, de donde va a iniciar. El del siguiente movimiento de segunda posición, que va a ser la colocación sobre el objeto. Luego el cerrado de las pinzas. Por ejemplo, aquí la inclinación, el movimiento de las pinzas, donde se libera, todos esos movimientos. Por ejemplo, aquí se agrega una nueva posición, le puedes poner el nombre que esté vinculado para tener una visión más rápida de qué se va a hacer ese movimiento. Aquí tenemos, como ya asignado ciertos grupos, ciertas restricciones. Aquí le hicimos qué nombre del grupo o subgrupos, cuántos grados se va a movilizar, y los vamos a registrar como si fuera una captura de cuadro por cuadro. Y con la barra que tenemos en la parte inferior de cada grupo de subensambles, podemos ver los grados de libertad y los topes que les asignamos para que se movilice esa área. Por ejemplo, aquí hacemos un movimiento que se vaya hacia el otro lado, que mueva las pinzas, sujete o libere, y salvamos esa posición. Y podemos agregar una y todas las que requeramos para hacer un buen estudio, o más que nada desplegar esta información y visualizarla a un cliente, a un prospecto, de lo que pueda poder hacer nuestro ensamble. Por ejemplo, aquí simplemente corremos las rutinas que habíamos creado,
Y así es algo muy visto. Podemos incluso salvarlo como un video y compartir este movimientos. Por ejemplo, aquí podemos grabar un AVI y compartirlo con la persona que requeramos que la visualice. O si queremos un estudio de movimiento, fácilmente tenemos un acceso rápido aquí al Mate Controller y tenemos aquí cada uno de los movimientos que hubo en cada uno de los ensambles. Y así tenemos este control en la que podemos manipularlo, agregar nuevos movimientos o ajustarlo según lo que requeramos. Ok, hasta aquí fueron algunas de las novedades o de las más relevantes que hemos considerado de la versión de SolidWorks 2016.